Proverbios capítulo 5 versículo 15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos del Señor, y Él considera todas sus veredas. Prenderá al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. 4 puntos que quiero simplemente retocar y refrescar, solamente como referencia a lo que hemos estado tocando, son los siguientes. Algo que nos ayuda a cuidarnos, a prevenir la deslealtad, la infidelidad, es el cuidar nuestros ojos de cosas sucias. Mateo 5:27, Job 31:1, Mateo 6:22 y 23 nos hablan de cuidar nuestros ojos, de que lo que comienza en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, desviándonos de la voluntad del Señor, entra y comienza generalmente por los ojos. Segundo punto, miramos, cuida y renueva tu mente. Romanos capítulo 12 versículo 1 y 2, Filipenses 4:8 nos hablan de renovar, una renovación, renovar nuestro pensamiento, nuestra mente, despojarnos de aquello que no es correcto delante de Dios. Tercer punto, cuida tu corazón. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un factor súper importante. Tenemos que poner vigilancia a nuestro corazón. No deje la puerta de su corazón abierta a la deriva, a la aventura, que entre y salga lo que quiere o quien quiere. Ponga un guardia en ese corazón y pida credencial, como en aquellos lugares de seguridad que hay un guardia y nadie puede entrar allí, y el que va a entrar dice: ¿quién eres tú? ¿Tienes autorización para entrar? Presenta tu credencial. Cuestione todo pensamiento, deseo, anhelo que quiere entrar a su corazón. Ponga guardia sobre su corazón, y cualquier sentimiento que quiere entrar, cuestiónelo. ¿Vienes de parte de Dios? ¿Vienes de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Vienes para edificarme o para destruirme? Y vea qué dice, de acuerdo a qué es aquel sentimiento, de acuerdo a la palabra de Dios, es decir, de acuerdo a una edificación para mi vida o de acuerdo a una destrucción y aniquilación de mi vida. Si es un sentimiento negativo, rechácelo, no lo deje entrar, cierre la puerta de su corazón, cuide sobre toda cosa guardada, guarde su corazón, porque de él mana la vida. Y el cuarto punto es: cuide su cuerpo, cuide su cuerpo, absténgase del acto, absténgase de los lugares inadecuados, absténgase de cruzar líneas que no debe de cruzar físicamente, palpando, tocando, acercándose, estando en lugares inadecuados, impropios. Cuide su cuerpo. ¿A dónde lleva su cuerpo? ¿A qué expone su cuerpo? No somos tan fuertes como creemos o como nos imaginamos. La palabra dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen, tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. La respuesta es no. No podemos arriesgarnos, no podemos meternos en terrenos donde vamos a correr grande peligro. El hombre que es más sabio no es el que se cree fuerte y dice: yo soy fuerte, a mí nada me va a pasar, sino es el que en esa área es cobarde. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Te has de enfrentar al diablo, enfréntate. Te has de enfrentar a otras cosas, enfréntate. Pero cuando se trata de pasiones, de atracciones, de deseos, con lo que
busques el sexo opuesto, todo eso. El consejo de Dios no es enfréntate, lucha, pelea. No, el consejo de Dios es huye, aléjate, corre, escapa por tu vida. Entre más pronto mejor, y eso te va a hacer sabio, te va a hacer firme y te va a hacer un hombre, una mujer que va a estar libre de esta clase de problemas y de situaciones. Entonces esos son los factores, los primeros puntos que el Señor nos menciona. Entonces hay que cuidar ojos, hay que cuidar la mente, renovarla, hay que cuidar el corazón y hay que cuidar nuestro cuerpo. ¿Por qué se cometen tantos errores? Por falta de disciplina, falta de compromiso personal. Necesitamos tener disciplina personal, compromiso personal. Muchas veces, hermanos, si nosotros nos cuidamos tanto la boca físicamente, de que no queremos agarrar algo sucio y comérnoslo, no queremos comernos ni siquiera algo que se ha caído al suelo. Alguien nos va a dar algo y lo agarra con la mano y uno se pregunta, ¿se lavaría las manos? Y uno se cuida tanto la boca de lo que entra, pero no se cuida la boca de lo que sale por la boca. Otras veces se cuida la boca de no poner cosas sucias o basura. Pero si cuidamos la boca físicamente, ¿por qué no cuidar también la mente de cosas sucias? ¿Por qué no cuidar el corazón de cosas sucias? Si cuidas lo que comes físicamente, cuida lo que le echas a tu mente y lo que echas a tu corazón. Disciplina tu alma, disciplina tu vida. Comprométete con Dios y pon un alto a aquello que permites que entre, aquello que permites que te desvíe, que te afecte, lo que entra en tu mente. Repito, si cuidamos nuestra boca de no poner basura en ella, ¿por qué poner basura en nuestra mente? ¿Por qué poner basura en nuestro corazón? Me explico. Entonces Dios quiere ayudarnos a ser limpiados por dentro primero y luego reflejándose por afuera. Entonces la falta de disciplina, la falta de compromiso nos mete en tantos problemas, nos mete en tantas situaciones inadecuadas. Veamos rápidamente lo que dice la palabra. Cantares capítulo 2 versículo 15. Voy a llevarle rápidamente algunos pasajes para introducirnos más formalmente en el tema. Cantares capítulo 2 versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Una de las cosas que comienza a llevar más a la separación de una pareja, al distanciamiento, las indiferencias que comienzan a poner espacio entre la pareja, entre el matrimonio, en ocasiones no comienza con cosas grandes, comienza con cosas pequeñas. Las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Generalmente la deslealtad es un proceso. Los estudios que se han realizado en lo que lleva a la deslealtad, a la infidelidad, han manifestado que no necesariamente son las cosas grandes las que van alejando al cónyuge y desviándolo a otro lugar, sino que generalmente son las pequeñas zorras. Son las pequeñas diferencias que hay entre una pareja, que se les va dando el lugar, que van destruyendo el matrimonio, que van causando conflictos. Esos conflictos que no se arreglan, esos conflictos que se pasan por alto, esos malentendidos, esos desprecios, esas críticas despreciantes. Estar siempre a la defensiva, no buscar soluciones, sino buscar siempre culpables de lo que está pasando. Hay matrimonios que cuando discuten sobre un tema, sobre un punto, sobre un problema, no discuten para buscar una solución, discuten para comprobar quién tuvo la culpa. Y una vez que logran comprobar, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa, es para no quitarle el dedo de encima noche y día y estar atormentándolo por tu culpa. Tú eres el culpable, tú hiciste, es que porque tú, es que todo va mal porque tú esto, porque tú lo otro. Y se cree que culpando me voy a sentir bien yo. Y aparentemente sí, mi mente, mi conciencia como que la anestesio, trayendo cierto descanso, como diciendo,
ay, como yo no soy el culpable, entonces me siento tranquilo. El hogar se está destruyendo, el matrimonio va cuesta abajo, que cada día los problemas son más fuertes. Pero en vez de buscar una solución, me conformo con simplemente anestesiar mi conciencia, culpando al otro, mostrando y confirmando que el otro es el culpable, que el otro es el causante de mi desgracia, que yo soy la víctima. Y simplemente pienso que anestesiando mi conciencia de esa manera voy a poder ser feliz y salir adelante. Se está destruyendo tu hogar. No te centres tanto simplemente en buscar culpables. Busca soluciones que traigan bendición, edificación, restauración a tu matrimonio, a tu hogar. Si no necesitas culpar a tu cónyuge, no lo culpes. Simplemente busca algo que pueda ayudar a la restauración. Si me explico, todo eso son las zorras pequeñas que comienzan a destruir las viñas. La viña del matrimonio, la viña de la familia, comienzan a carcomerla, a destruirla. Así que, mis hermanos, bueno, esto es lo que debemos de saber y entender, que para que el matrimonio vaya funcionando correctamente, el matrimonio tiene que irse de cacería, mis hermanos. Así que hoy que salgan de acá digan: vamos a ponernos a cazar las zorras pequeñas. Tenemos que irnos de cacería. Están destruyendo. Pero está tan chiquilla. Pero eso es algo insignificante. Pero eso no importa. Piensas que no importa, pero dice la palabra que las zorras pequeñas son las que destruyen más las viñas. Cuida las zorras pequeñas. Cuida los detalles pequeños, que no avancen, que no carcoman como gangrena, porque te destruirán. Entonces hay que ir de cacería, hay que poner un alto a las zorras pequeñas. En veces hay matrimonios que se han acostumbrado a faltarse al respeto. Se hablan agresivamente, se hablan groseramente, y esa es la manera que se tratan. Y es que él dice: ella ya sabe, así la trato. Hay esa clase de confianza. Una cosa es tener confianza, otra cosa es acostumbrarte a maltratar a tu cónyuge. Le hablas con palabras inadecuadas, le hablas con palabras ofensivas, le hablas de una manera no adecuada, no conforme a la voluntad de Dios. Cambia esas cosas que tarde o temprano te van a destruir. Sustitúyelas por palabras edificativas que traigan bendición, que traigan restauración, y de esa manera tu matrimonio crezca firme, sólido, dándole gloria y honra a Cristo Jesús. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. Ahora sí, entremos más en forma al tema, a los puntos ya más importantes. Vamos a estar hablando de lo que es la restauración, precisamente de esta clase de situaciones. La restauración de la deslealtad, de la infidelidad. Y para esto le voy a hablar de 3 puntos. Le voy a hablar de la restauración delante de Dios primeramente. Le voy a hablar de la restauración delante de su cónyuge. Porque una cosa es buscar una restauración delante de Dios, otra cosa es buscar una restauración con el cónyuge. Operan diferentes factores, fundamentos que se tienen que tomar en cuenta y considerar. Y la tercera parte es la restauración de sí mismo, porque en ocasiones la lucha más grande que se termina pasando es la lucha consigo mismo. Es el batallar en veces para poder despojarse, arrancarse todo aquello con lo que batalla, y el poder aún perdonarse a sí mismo. Entonces tiene que haber una restauración en 3 diferentes facetas. Primeramente delante de Dios, segundamente delante de tu cónyuge, y terceramente en ti mismo. Entonces vamos a mirar algunos aspectos de lo que implica la restauración. Para esto le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor, y vamos a mirar lo que dice la Escritura en el libro de los Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Veamos este pasaje a la luz, aplicándolo en lo que es el tema que estamos tocando, la deslealtad. El primer fundamento que miramos, que tocamos, es que Dios dice
El que encubre su pecado no prosperará. ¿Por qué no prosperará? Porque mientras lo encubre, corre el riesgo de continuar en la misma práctica. Cuando lo encubre, al fin y al cabo, una vez o dos veces o tres veces o 5 veces o 10 veces, corre el riesgo de permanecer en la misma práctica. Y una de las cosas que le pone un alto, que lo detiene, que lo refrena de aquella desviación, de aquella práctica, es la confesión, es el exponerlo, es el traerlo a la luz, es el confrontar aquella situación. Por eso dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. El que lo confiesa y se aparta. La parte más importante en este versículo es: y se aparta. El apartarse de aquello, el apartarse de aquello es algo fundamental. Es la primera base que nos ayuda, que nos restaura, que nos lleva a ese primer paso de lo que es la restauración. El apartarse, otra palabra que la Biblia utiliza para hablar del apartarse uno de aquel pecado, de aquella deslealtad, de aquella infidelidad, es la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. El arrepentimiento es un fundamento esencial, elemental, para poder alcanzar una restauración. Y cuando no ha habido un arrepentimiento, entonces no habrá restauración. Nadie puede ser restaurado sin pasar por el proceso de un verdadero y genuino arrepentimiento. ¿Qué es la palabra arrepentimiento? ¿Qué significa? Le voy a dar 3 diferentes definiciones. La palabra arrepentimiento, según lo que dice, por ejemplo, la palabra en Apocalipsis 2, cuando dice arrepiéntete porque has dejado tu primer amor, significa volverse atrás, dar la media vuelta, apartarse de aquella práctica. Ese es el primer significado de lo que es la palabra arrepentimiento. Segundo aspecto de la palabra arrepentimiento es la palabra que utiliza el escritor Lucas cuando habla del hijo pródigo en Lucas 11, en Lucas 15 del 11 al 24, cuando habla de que el hijo pródigo volvió en sí, se arrepintió. La palabra griega viene de una palabra que se escribe metanoia, que quiere decir un cambio de actitud, de mentalidad y de propósito en la vida. Esta palabra implica un cambio de actitud, un cambio de mentalidad y un cambio de propósito en la vida. El hijo pródigo tuvo un cambio, se regresó, se volvió y volvió con una actitud diferente que con la que salió. Salió con arrogancia, salió diciendo dame la parte de los bienes que me corresponde, pero regresó diciendo ya no merezco ser hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Una actitud, tiene que haber un cambio en la actitud. Uno no puede decir me arrepiento, pero sigo con una actitud arrogante, altiva, soberbia. Sigo todavía queriendo que las cosas a mi manera, como yo digo, arrogancia. Allí no hay señales de arrepentimiento. Cuando hay un arrepentimiento real, hay un cambio de actitud, de mentalidad y de propósito en la vida de la persona, principalmente hacia la persona a quien ofendió, hacia su cónyuge, fuera mujer o fuera hombre. ¿Sí me explico? Entonces tiene que haber ese cambio de actitud. La tercera palabra que se utiliza para hablar del arrepentimiento es la palabra que encontramos en Hechos 2, 36 al 38, donde Pedro les dice arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esta palabra viene de un origen hebreo, donde el origen es Naam. Esta palabra significa un dolor profundo en el corazón, de manera que no deja respirar a una persona. Qué tremendo, un dolor profundo. Dice que cuando Pedro les estaba predicando la palabra en Pentecostés, Hechos capítulo 2, dice que se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Entonces esa palabra hebrea nos habla de un dolor profundo, un dolor en el corazón del hombre, a manera de no dejar respirar a una persona.
Es un dolor tan profundo. ¿Ha mirado usted una persona cuando pierde a un ser querido y que tiene un dolor, pero de esos profundos, que ni llorar puede, que solamente solloza y se le ve el aire y no puede ni respirar y se quiere desmayar por sentir aquel dolor tan profundo? Pues eso es algo similar, semejante a lo que significa la palabra arrepentimiento. Un dolor tan profundo que te quita la respiración, que te duele tanto que no te deja ni poder hablar, ni poder respirar. Es un sollozo profundo. Entonces, cuando hablamos del arrepentimiento, tenemos que entender lo que significa arrepentimiento. Cuando hay esta clase de evidencia, Dios comienza a levantar, a restaurar, a sanar, a bendecir a aquel hombre, a aquella mujer, porque este es el camino a la restauración. No hay otro camino, no hay camino corto, no hay camino fácil. Este es el único camino. ¿Estamos comprendiendo? Entonces nos dice acá la palabra: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, mas el que lo encubre no prosperará. Veamos qué sigue diciendo la palabra. Vamos a la escritura, Salmo capítulo 32. Le voy a llevar algunos pasajes rápidamente. El confesar, el que confiesa su pecado. Muchas veces la evidencia del arrepentimiento, precisamente, o una evidencia que llega en cuanto al arrepentimiento, muchas veces precisamente es la confesión. O sea, que la persona abre su corazón y reconoce aquel error, reconoce aquella falta. Veamos qué dice Salmo capítulo 32, versículo 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dios está inspirando al salmista, pidiendo este hombre perdón, buscando un arrepentimiento. Y en este pasaje comienza a decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Está hablando de la liberación que hay, del proceso, la manera como puede haber esa restauración. El salmista pasó por este proceso. Cuando una transgresión es perdonada, cuando una transgresión es limpiada, cuando el pecado es cubierto por el Señor. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahora agrega y da la otra cara de la moneda: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó su mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Qué tremendo. La condición en la que se sentía, la condición en la que se encontraba este hombre. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y sigue hablando el salmista. Este es el proceso y esto es lo que sucede. Es lo mismo que estaba hablando el proverbista. Está hablando del proceso, el inicio de esta restauración. Lo primero que produce ese arrepentimiento es que la persona pueda buscar, confrontar, buscar la manera de humillarse, de pedir perdón.
cuando ofendió al cónyuge, estoy hablando de un matrimonio, no puede solamente pedir perdón a Dios y no al cónyuge, porque ofendió a su cónyuge también. Ahora, lo primero que estamos hablando ahorita es de Dios, el trato de Dios y del hombre. Al primero que le tiene que pedir perdón es a Dios directamente. ¿Por qué? Porque es a Dios al primero que ofendió, es a Dios al primero que le falló, es a Dios al primero que le fue infiel, que le fue desleal. Aquí está el salmista arrepintiéndose, reconociendo su pecado delante de Dios, buscando esa restauración, ese arrepentimiento delante de Dios. Le repito, ya vamos a estar mirando lo del cónyuge, pero ahorita veamos lo que nos habla la palabra en cuanto al trato del hombre con Dios. Salmo 19, versículo 12 y 13. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cuando dice ¿quién podrá entender?, está diciendo ¿quién podrá reconocer? ¿Quién se enfrentará a sus propios errores? ¿Quién será lo suficiente hombre o lo suficiente mujer para reconocer sus propios errores? Eso es lo que está diciendo. No es que sea difícil darse uno cuenta que cometió un error. Lo que es difícil es aceptar ese error, reconocer que cometió el error, reconocer delante de su cónyuge, primeramente delante de Dios, segundamente delante de su cónyuge, que reconoció aquel error. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vamos a la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Aquí nos habla el Señor a través de su siervo el apóstol Juan ahora, y nos está hablando del mensaje que hemos oído y que nos anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y agrega: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa palabra comunión es una palabra que significa koinonía, una unidad especial, una unión, un aprecio, un compañerismo especial. Comunión unos con otros. ¿Con quién es? Con el primero que debe de tener comunión el hombre, la mujer. Es con su pareja, es con su cónyuge. Con el primero que debes de tener comunión si andas en luz es con tu pareja, tu compañero, tu compañera. Porque hay hombres que tienen comunión con medio mundo y son amistosos y especiales con medio mundo, pero con su mujer no tienen comunión. Hay mujeres que tienen amistad por donde quiera, pero no tienen comunión con su esposo y están fallando en cuanto a los principios que Dios establece. Porque dice el versículo 8, si decimos que el versículo 7, pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando tú estás en comunión con tu pareja, con tu cónyuge, con tu esposo, con tu esposa, se cumple lo que dice enseguida: la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Cuando hay comunión, koinonía entre la pareja, entre el matrimonio, la sangre de Jesucristo viene a limpiarnos de todo pecado.
Porque cuando hay comunión, koinonía, esa libertad para confrontar los enemigos que están introduciéndose en el hogar, en el matrimonio, como en este caso lo es la infidelidad. Entonces esa comunión, esa koinonía se va a unir para combatir esos enemigos, para destruir esos enemigos. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, oiga, aquí entra la confesión una vez más. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En otras palabras, no saques a Cristo de tu corazón cuando estás batallando con algo, cuando apenas está en tu mente o en tu corazón, o cuando peor tantito, si ya caíste en una desgracia, en un pecado. Dice, tienes que declarar, confesar, humillarte, pedir perdón, para que la sangre de Jesús de alguna manera te limpie de toda maldad, te quite ese pecado, te ayude a superar esa desgracia, te levante de esa condición en la que te encuentras y puedes luchar por un verdadero arrepentimiento y una verdadera restauración de parte de Dios. Termina diciendo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahora, para que pueda haber esta clase de restauración, la confesión es lo primero que funciona, es lo primero que nos ayuda. El abrir nuestro corazón a Dios es lo primero que nos lleva a ponernos de cara delante de Dios y no a estar de espaldas delante de Él, sino a volver nuestro rostro a Él. Y el poder buscar de esa manera esa restauración. Después de la comunión, o mejor dicho, después de la confesión, decíamos que es el apartarse de aquello. Y el apartarse implica arrepentirse, darse la vuelta, sentir dolor por haber ofendido, por haber pecado contra Dios y contra mi cónyuge. Entonces, cuando comienza a sentir ese arrepentimiento, ese dolor, es una buena señal de que Dios está trabajando, de que Dios está restaurando, de que Dios está haciendo algo por aquella persona. Pero el arrepentimiento no es un sentimiento. El arrepentimiento no es un remordimiento. Ya le voy a hablar un poco de la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Hay mucha gente que confunde el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento dura por un rato. El arrepentimiento dura por toda una vida. El remordimiento te acusa y te hace sentir mal, mientras de que el arrepentimiento también te hace sentir mal, pero te levanta, te edifica, te construye, te restaura, mientras que el remordimiento no restaura a nadie. El remordimiento te inclina a la perdición. El remordimiento te dice, ya lo hiciste, pues de una vez sigue haciéndolo. Ya fallaste, pues ya para qué te detienes. El remordimiento te hace sentir miserable como una basura, pero para perderte, no para levantarte. Judas sintió remordimiento por vender a Jesús, y lo que le provocó el remordimiento es ir y colgarse de un árbol y arrancarse su vida. Pedro sintió arrepentimiento, y lo que le provocó fue correr a los pies de Cristo y decirle, perdóname, Señor, y ayúdame, porque yo no quiero vivir esta clase de vida. Te ofendí, te fallé, pequé contra ti. Ayúdame a ser restaurado, Señor. Ayúdame a ser restaurado. Pero ya vamos a ir entrando más a fondo en esos puntos. Veamos un punto importante. Proverbios capítulo 16. Voy un poquito rápido por causa del tiempo. Proverbios capítulo 16. El arrepentimiento. Oiga bien esto. El arrepentimiento no es un sentimiento pasajero. El arrepentimiento no es un remordimiento. El arrepentimiento no es simplemente algo que llega cuando uno quiere y como uno quiere. Oh, yo me arrepiento cuando quiera. Hermano, yo ya me arrepentí. Oh, sí, seguro que ya te arrepentiste. Primeramente, el arrepentimiento no viene cuando uno quiere, ni cuando a uno le da la gana, ni cuando a uno se le antoja. El hombre no tiene capacidad para arrepentirse por sí mismo. El único que produce y provoca el arrepentimiento es el Espíritu Santo de Dios.
Si el Espíritu Santo de Dios no llega a la vida del hombre a provocar, a producir ese arrepentimiento, ese dolor que no te deja ni respirar, ese deseo de darte la vuelta, ese deseo de volver en sí y restaurar tu vida, si el Espíritu de Dios no llega a tu vida a darte un arrepentimiento genuino, tu supuesto arrepentimiento durará un par de días y vuelves a lo mismo. Tu supuesto arrepentimiento dura una semana y a la otra semana andas igual. Tu supuesto arrepentimiento dura un año y vuelves a caer en lo mismo. ¿Por qué se vuelve a caer en la misma desgracia? Me arrepentí la semana pasada, hermano, me arrepentí y hasta lloré. Me arrepentí, hermano, el mes pasado. Me arrepentí el año pasado. Pero vuelve siempre la misma situación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces es simplemente el impulso del hombre con un remordimiento, queriendo acercarse a Dios. Pero cuando viene un arrepentimiento real, no es el impulso del hombre hacia Dios, es el impulso de Dios hacia el hombre, provocando aquel cambio, aquel despertamiento, aquel dolor, aquella necesidad. Es el Espíritu de Dios el que llega y alumbra sobre tu corazón, y te das cuenta de tu desgracia y dices: qué terrible, ¿cómo pude hacer yo esto? ¿Sí me explico? Ahora, bueno, pero entonces, si yo no me puedo arrepentir por mí mismo, sino que Dios es el que me otorga el arrepentimiento, entonces, ¿qué puedo hacer? Pues entonces me quedaré cruzado de brazos. Pues si no puedo arrepentirme, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. Me quedaré cruzado de brazos a ver cuándo a Dios se le antoja, o cuándo Dios quiere, o cuándo Dios decide el darme ese don. No funciona de esa manera. Oiga cómo funciona. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Primer punto: el arrepentimiento es un regalo de Dios, es un don. No viene como tú quieres ni cuando tú quieres. Oh, yo me arrepiento antes de morirme, hermano. No necesariamente. Si Dios no te otorga ese don, no podrás. Aunque quieras, estarás ahí muriéndote, queriendo arrepentirte, y no podrás. Sentirás tu corazón como una piedra, duro, insensible, ajeno a la sensibilidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Aleluya. Es del que Dios tiene misericordia. ¿Y de quién tiene misericordia Dios, hermano? Veamos de quién tiene misericordia Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. Antes de que una persona es quebrantada, siempre se enaltece su corazón primero. Nadie es quebrantado sin que su corazón primero no se ensoberbezca. Siempre que viene el quebrantamiento, hay soberbia en el corazón del hombre. Y yo sé lo que hago, tú no me vas a decir, yo soy fuerte, yo aquí, yo allá, a mí no me va a pasar nada, no te metas en mi vida, yo sé lo que hago, yo elijo mi propio camino. Montón de palabras y de expresiones arrogantes que salen de nuestra vida antes del quebrantamiento. Es la soberbia. No queremos caer en un quebrantamiento. No permitamos que la soberbia llegue a nuestra vida, que la soberbia nos corone, que la soberbia nos cubra. No permitamos, sacudámonos la soberbia, porque antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Nadie cae sin que se enaltezca de espíritu, hermano. Entonces uno no cae. No, hermano, yo caí porque era débil, hermano. Es que yo soy débil, es que siempre esta fue mi debilidad, es que la droga es mi debilidad, es que las mujeres son mi debilidad, es que el alcohol es mi debilidad, por eso caí, porque soy débil a eso. No. ¿Sabes por qué caíste? Dice la palabra, antes de la caída es la altivez de espíritu. Te enalteciste, no buscaste a Dios con humildad para que Dios te fortalezca. Porque si hay un hombre débil, hermano, la Biblia dice que cuando clama a Dios, el poder de Dios se perfecciona en la debilidad del hombre. El hombre no cae por débil. Entre más débil es el hombre, más fuerte es cuando se aferra de Dios, cuando se agarra de Dios, cuando dice: Señor, soy débil, soy tan débil que si tú no me ayudas, Señor, yo caigo.
El Señor dice: hijo, qué bueno que reconoces, qué bueno que te humillas, porque quiero decirte, hijo, que antes del quebrantamiento es la caída, antes de la caída es la altivez de espíritu. Quiero decirte, hijo, si tú te aferras de mí, eres débil. Sí, Señor, soy débil. Pues quiero decirte que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Vas a experimentar el poder de Dios. Entre más débil seas, sentirás la gloria de Dios brotar, fluir en tu vida, porque allí está la esencia de la bendición de Dios. Dios no anda buscando un hombre súper fuerte para decir: ese va a ser firme y fiel. No, Dios dice: los que se creen más fuertes son los que caen más fácil, y los que se sienten más débiles son los que nunca caen. Porque el que reconoce su debilidad está tan aferrado y tan apegado al Señor. Señor, no me sueltes. Señor, ni un momento, ni un segundo, Señor. De ti dependo, Señor. Mira cómo soy de débil. Señor, ayúdame. Y Dios no lo deja, y Dios lo ayuda, y Dios lo fortalece. Y Dios dice: así te quiero, hijo, apegadito a mí, que no te me despegues ni para ir a la tienda, ni te tomes unas vacaciones, ni te alejes para nada de mí, sino que ahí te quiero pegadito a mí. Pero otros muchas veces decimos: yo necesito unas vacaciones. Tanta Biblia, tanta iglesia, tanto Dios, tengo que tomarme unas vacaciones y distraerme un poco. Y dejas a Dios por un rato, y dejas a Dios por una semanita. Te tomas unas vacaciones de Dios, y solo eso necesita el enemigo para prenderte y destruirte. Porque de Dios no podemos tomarnos vacaciones. Tómate vacaciones del trabajo, tómate vacaciones si quieres de la familia, tómate vacaciones de lo que quieras, pero no te tomes vacaciones de Dios. Apégate a Él de noche y de día. Apégate a Él las 24 horas del día. Duerme con Él, levántate con Él, come con Él, desayuna con Él, almuerza con Él, ve a la calle con Él, ve al trabajo con Él, ve a la tienda con Él. Necesitas a Cristo, y si dependes de Él, nunca caerás, nunca caerás. Dios te protegerá, te fortalecerá, te sustentará de una manera especial. De Dios no podemos tomarnos vacaciones. No te canses de caminar con Dios, porque ahí viene el descuido y ahí viene la caída. Y termina diciendo el versículo 19: mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes. Hermano, lo que el hombre puede hacer es humillar su espíritu con los humildes. Cuando el hombre se humilla, del hombre es humillarse, y de Dios es tener misericordia del hombre. El hombre lo que puede hacer es humillarse. Eso es lo que puede y debe de hacer, porque la promesa de Dios es: los que se humillan serán exaltados, serán enaltecidos, pero los que se enaltecen serán humillados. Dios da gracia a los humildes, mas mira de lejos a los altivos. ¿Quieres que Dios te dé gracia? ¿Quieres que Dios te mire de cerca? Aprende a humillarte delante de Él. El arrepentimiento, la restauración es un regalo de Dios. No es por obras. No puedes trabajar y decir: voy a hacer 1000 méritos, voy a dar todo mi dinero para ser restaurado. Te quedarás en la calle y nunca serás restaurado, porque no es por obras, es un regalo de Dios. Hermano, ¿y cómo le hago para obtener ese regalo? ¿Cómo le hago para que Dios me dé el regalo más grande del arrepentimiento para poder ser restaurado? Lo que necesito es humillarme. Entre más me humillo, Dios dice que no puede resistir un corazón contrito y humillado. No lo desprecia, no lo puede mirar a un lado, lo toma en cuenta, lo considera, porque eso es lo que toca y mueve el corazón de Dios. La humillación del hombre es lo que determina la bendición de Dios, la misericordia de Dios, el arrepentimiento que Dios regalará al hombre. El hombre que se queda cruzado de brazos, pues a ver cuándo Dios me regale ese don. A ver cuándo Dios, como es de Él, como Él es el que puede darme ese don, pues esperaré. Y ahí espera cruzado de brazos, y nunca llega la bendición de Dios, porque Dios no regalará ese don al que se queda con los brazos cruzados. Dios regalará ese don al que lo busca con intensidad, y se cumplirá lo que dice el Señor: el que me pide recibe, el que me busca me encuentra, el que me toca yo le abriré. Quiero a alguien que se interese, quiero a alguien que valore, quiero a alguien que se humille, quiero a alguien que esté dispuesto a humillarse delante de mí para que yo le otorgue la bendición de lo alto. Vamos a la palabra.
Salmo 51. Salmo 51. Versículo 14 al 16. Todo el Salmo tiene un mensaje inmenso, tremendo. Pero veamos lo que dice solamente el versículo 14 al 16. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Abre mis labios, Señor. ¿Pero que no los puedes abrir tú solo, David? ¿Que no puedes abrir tu boca tú solo? No, porque cuando uno trata de abrir su boca no sale nada de ella. Se enmudece uno, pierde la libertad para alabar a Dios, pierde el fluir de Dios en su vida, pierde la libertad para cantar, adorar, orar a Dios, porque aquello lo oprime, aquello lo ata. Pero el salmista, en medio de esa limitación, de esa angustia donde estaba, por la que pasó precisamente después de que fue desleal, infiel, después de que pecó contra Dios, es cuando se encuentra en esta condición y dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Quiere decir que no es por lo mucho que pueda hacer. Voy a trabajar, voy a ayunar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer obras y acciones para que Dios de alguna manera me perdone. No es lo que tú haces, porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Quieres ofrecer a Dios un gran sacrificio? El gran sacrificio que vas a ofrecer no es el irte de rodillas de un lugar a otro, no es el hacer un gran mérito, una gran manda, no es el dar tus bienes a alguien para de esa manera tratar de ganar el favor de Dios. No, el sacrificio que Dios quiere es el espíritu quebrantado, la humillación, el quebrantamiento de corazón, el que te humilles, el que te doblegues, el que reconozcas tu condición, el que vayas delante de Dios y busques esa humillación, buscando la restauración de parte de Dios. Eso es lo que nos trae la bendición. Entonces tenga en mente esto: el arrepentimiento trae la restauración, pero el arrepentimiento no llega cuando el hombre quiere, sino cuando Dios elige darlo. Pero uno provoca el corazón de Dios para que nos regale ese don cuando aprendemos a humillarnos delante de Él. ¿Sí me explico? El humillarnos delante de Él es lo que provoca el corazón de Dios de decir: no puedo detenerme, se lo tengo que dar. Mira cómo está humillado, mira cómo me está clamando, mira cómo está su espíritu quebrantado. Dios mira eso y Dios se conmueve y Dios se mueve a misericordia y comienza entregando el don del arrepentimiento. Y es cuando tú sientes una explosión en tu corazón, una libertad, un dolor por haber ofendido a Dios, un deseo de darte la vuelta, una obra real y genuina de parte de Dios en el corazón del hombre, una obra que perdurará, una obra que no durará un día, un mes o un año, una obra que durará el resto de tu vida, el resto de tu vida, porque es obra de Dios. Es lo único que arranca, es lo único que suelta y desata aquellas ataduras de impiedad, aquella maldad en la que quedaste prendido. ¿Sí me explico? No se puede liberar el hombre por sí mismo. Solo el poder del arrepentimiento dado de Dios a la vida del hombre desata esas cuerdas, esas ligaduras, esas ataduras, y le vuelve su libertad al hombre. Vamos a la palabra. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 5 al 7. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos,
sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí nos dice algo muy hermoso. Lo dirige a los jóvenes, pero se aplica a todo hombre, toda mujer. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Y da la clave: revestíos de humildad. Una de las cosas que más impide la restauración de una deslealtad, de una infidelidad, es la falta de humildad. La falta de humildad la falta de humildad en el que pecó, y la falta de humildad en la víctima. La falta de humildad en el que pecó porque no se mira humillación, y la falta de humildad en la víctima porque tampoco quiere humillarse buscando una restauración real, sino que solamente se centra en su dolor y en su desgracia. Necesitamos ser revestidos de humildad. ¿Por qué razón? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? La palabra gracia es el regalo inmerecido de Dios, el favor de Dios para con los hombres. Un regalo que Dios nos ha dado. Esa es la gracia de Dios. Ahora, si aquí dice Dios da gracia a los humildes, el principio de la gracia de Dios es el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es lo que abre la puerta para una restauración en la vida del hombre, para traer bendiciones a la vida del hombre. El arrepentimiento, porque si Dios quiere dar bendición por otro lado al hombre sin haber un arrepentimiento, es como echar bendición en una cubeta rota. Es como echar agua en un balde, en un recipiente roto. Todo lo que echas ahí se tira antes de que apenas lo estás echando, ya se está tirando. ¿Por qué razón? Porque no hay una restauración. Por eso no puedes retener nada. No puedes retener la gracia de Dios. Por eso el principio de la gracia de Dios comienza dándote el don, el regalo del arrepentimiento. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando uno quiere. ¿Eso dice? ¿Cuándo lo ha de exaltar a uno? Cuando fuere tiempo. Humillaos pues, ponga mucha atención en este último punto. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice Dios: tú humíllate, tú humíllate, tú humíllate. Señor, pero me humillo y parece que nada sucede. Señor, pero te busco y parece que nada pasa. Tú humíllate y yo sabré cuándo levantarte y exaltarte. Tengo un tiempo preciso, tengo un tiempo especial. Yo tengo mi tiempo. Tu responsabilidad es humillarte. Yo soy el dueño del tiempo, yo soy el dueño de la obra, y yo te exaltaré cuando fuere tiempo. El tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. En veces el tiempo es rápido, en veces el tiempo es tardado. ¿En qué consiste que sea rápido o tardado? En ocasiones depende mucho de la posición del corazón del hombre. Dios escudriña la intención más íntima de tu corazón. ¿Qué tan sincero eres? ¿Qué tanto estás aparentando? ¿Para qué quieres? ¿Para qué estás buscando aparentemente humillarte? ¿Para quedar bien con los hombres o para quedar bien con Dios? Hay un montón de factores que Dios mira, y entre más genuino y sincera es tu humillación a Dios, más pronto llegará el favor de Dios, la exaltación de Dios. Cuando fuere tiempo, el tiempo de Dios se apresurará a tu vida. Cuando hay una actitud correcta, cuando hay una humildad, una humillación real, genuina, auténtica. La humildad del hombre, la humillación delante de Dios, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda tu ansiedad sobre de Él. Tus cargas, tus luchas, tus problemas, tu desesperación, descárgalo en Él, descansa en Él, echando toda vuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios
promete estar a tu lado para ayudarte. Si tan solo le buscamos genuinamente, verdaderamente, con humillación, humillándonos. Esa es la clave de la exaltación, de la restauración, del arrepentimiento y de la bendición para cada hogar, para cada matrimonio. Dale un aplauso al Rey en esta linda mañana. Aquí me detengo porque el tiempo se nos ha ido.